podrás creer lo que este médico fue capaz de hacer. Te contaré su historia. Uno de los nombres ilustres que figura en los manuales de medicina y cirugía de todo el mundo es el de James Marion Sims. Según la BBC, que le dedicó un extenso reportaje, al menos 11 esclavas negras fueron operadas en una clínica improvisada en su jardín, al lado de las plantaciones en las que trabajaban los esclavos para tratar las fístulas vesicovaginales. Esta afección, según la literatura actual, son comunicaciones anormales, epitelizadas o fibrosas entre la vejiga y la vagina. La incidencia de esta patología varía significativamente según el área geográfica evaluada. Si bien en los países desarrollados las FVB son poco frecuentes, en los países con bajo nivel de desarrollo llegan a ser un problema de salud pública. Mientras que en el Reino Unido se describen tan solo 105 reparaciones de fístulas vesicovaginales al año, en los países en desarrollo, principalmente en Asia y África subsahariana, la Organización Mundial de la Salud estima que existen entre 50.000 y 100.000 mujeres afectadas cada año, y que más de 2 millones de mujeres viven con fístulas vesicovaginales no tratadas. Pero durante siglos, los asuntos relacionados con la salud ginecológica y el parto estuvieron en manos de mujeres, curanderas y matronas, quienes hacían uso de su conocimiento experiencial y de los recursos naturales para atender las afecciones y necesidades que se les presentaran a sí mismas y a otras mujeres, fuesen niñas, adultas o ancianas. Según expertos que se han dedicado al estudio de la evolución gineco-obstétrica, estas mujeres, durante el periodo obscurantista, fueron consideradas y denominadas brujas por poner en práctica sus conocimientos e intentar salvar la vida de las mujeres, lo que en oportunidades fue utilizado como justificación para llevarlas a la cárcel, la horca o la hoguera. La gineco-obstetricia fue un ámbito de predominio femenino, pues en una etapa premédica y prequirúrgica eran las mujeres quienes realizaban tratamientos naturales para las dolencias e irregularidades de la menstruación, los problemas de fertilidad, las enfermedades vaginales, las infecciones de transmisión sexual, las dolencias ováricas, las afecciones uterinas o fibromiálgicas, al mismo tiempo que elaboraban métodos anticonceptivos y atendían partos intentando garantizar la salud de la madre y del recién nacido. La violencia contra los cuerpos de las mujeres fue aún más extrema, poniendo en evidencia no solo la misoginia imperante en el campo médico, sino también sus fuertes y arraigadas bases racistas. Entre los casos más emblemáticos es posible mencionar al cirujano estadounidense James Marion Sims, considerado el padre de la ginecología moderna, quien entre 1845 y 1849 practicó múltiples cirugías experimentales para reparar la fístula de vagina o fístula vesicovaginal. Sin embargo, esta técnica la desarrolló sin anestesia sobre los cuerpos de más de 11 mujeres negras esclavas, en una clínica improvisada en su jardín, cerca de las plantaciones de esclavos en Alabama. En su autobiografía describe cómo llevaba a cabo estas atrocidades. Las colocaba en una mesa y, sostenidas por varios hombres, introducía bisturís y otros elementos médicos por sus vaginas para practicar cirugías experimentales dirigidas a tratar la fístula vaginal, un desgarro entre la vagina y la vejiga, que hasta entonces se consideraba incurable. Era antes de la época de los anestésicos y la pobre chica, sobre sus rodillas, aguantó la cirugía con gran heroísmo, escribió el propio Sims en su autobiografía. Además, según expresó en una conferencia médica, las operaciones no eran lo suficientemente dolorosas como para justificar un problema. El uso de las suturas de alambre de plata, ideadas por el propio Sims, produjo una de las primeras curas permanentes de esta fístula, en 1849, en una mujer de color llamada Anarcha, después de haberse ensayado el procedimiento 29 veces antes en la misma paciente, según comentó el propio Sims en su autobiografía. En 1853, Sims se estableció en Nueva York para fundar el primer hospital de mujeres de Estados Unidos, donde aplicó en mujeres blancas con anestesia,
lo que experimentó durante más de 4 años con mujeres negras sin anestesia, y de quienes se desconoce si sobrevivieron los experimentos. Gracias a sus experimentos, la cirugía vaginal avanzó, pero a costa de mucho sufrimiento por parte de personas inocentes. Como hecho curioso, en el año 2018, una estatua en el Parque Central Park de Nueva York fue derribada después de haber sido pintada con la palabra racista sobre su figura. Días después, fue retirada. Lo que escucharás no lo podrás creer. La historia del científico maligno te la cuento. A la hora de pensar en un científico maligno, inevitablemente nos viene a la cabeza la figura de Josef Mengele, médico de las SS en Auschwitz durante el Holocausto. Este hombre experimentó con seres humanos para demostrar la superioridad de la raza aria sin importarle el dolor de sus víctimas. Conocido como el Ángel de la Muerte, seleccionaba a varios prisioneros de los campos de concentración para realizar crueles experimentos con sus cuerpos. Sobre todo, estaba obsesionado con los gemelos, pues estaba decidido a rastrear el origen de las enfermedades genéticas. Tras estudiar medicina y doctorarse en 1935, Mengele se afilió al partido nazi en 1937. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado al Frente del Este, pero su experiencia bélica fue corta, porque en 1942 regresó a Alemania para trabajar en el Departamento Central para la Raza y la Repoblación. Después pidió como destino el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, para proseguir allí sus experimentos sobre genética y eugenesia. Se hizo construir un laboratorio donde perpetró sus experimentos. Todo empezaba con las selecciones de las nuevas remesas de prisioneros. 2 médicos los examinaban y elegían los aptos para trabajar y los que debían morir. Uno de ellos solía ser el propio Mengele. Participaba en este proceso porque buscaba gemelos con los que trabajar. Por ejemplo, quería usar la genética para producir partos múltiples de niños con rasgos arios. Pero ese era solo uno de sus siniestros sueños. También realizó experimentos sin ninguna pretensión científica, solo para satisfacer su curiosidad, como por ejemplo investigar sobre la heterocromía, la condición según la cual una persona puede tener un ojo de cada color. De ahí que tuviera una amplia colección de ojos extraídos de personas vivas y muertas. Por otro lado, le interesaba mucho hasta qué punto un ser humano podía aguantar hasta morirse de frío, y cómo era el proceso de congelación, obligando a los prisioneros a pasar largos períodos de tiempo a temperaturas bajo cero. Aquí reseñamos sus 10 actos de tortura médica. 1. Mediante inyecciones de productos químicos, intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Esto a menudo provocaba dolores intensos, infecciones y ceguera. 2. Intrigado por los siameses, cosió a 2 niños por la espalda para analizar su progresión. Ambos murieron por infecciones fruto de la operación. 3. Era un firme defensor de la raza aria. Para preservarla, desarrolló nuevos métodos de esterilización en mujeres, dolorosos y a veces letales. 4. Estudió si resultaban viables las transfusiones sanguíneas entre gemelos. La mayoría de los que usó fallecieron a causa de las pruebas. También inyectaba enfermedades a un gemelo y observaba si el otro contraía la enfermedad. 5. Inyectó a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos. Los nazis investigaron con mucho interés las armas biológicas. 6. Para conocer las reacciones físicas y mentales de una persona ante un cambio de sexo, hizo esa operación a niños, principalmente gemelos. 7. Obligó a hermanos a mantener relaciones con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes. Los obligaba a ello, y luego supervisaba los resultados de los embarazos resultantes. 8. Como los gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos, Mengele encerraba a algunos y esperaba a ver cuál soportaba más tiempo la soledad. 9.
Seccionó los muslos de varias prisioneras asesinadas para utilizarlos como material de cultivo en su laboratorio. 10. Obligó a una madre lactante a cubrirse con esparadrapo los pezones para calcular cuánto tiempo podía vivir un recién nacido sin alimentarse. Al final de la Segunda Guerra Mundial, logró huir a Sudamérica para así evitar ser juzgado por sus crímenes. Según reveló el periódico The Guardian, falleció en Brasil en 1979 de un infarto, pasando los últimos días de su vida solo, arruinado y deprimido. Estás a punto de escuchar una de las historias más macabras de la medicina. Prepárate. En los inicios de la gineco-obstetricia, se dieron las disecciones de mujeres parturientas con 9 meses de embarazo realizadas por Hunter y Smellie entre 1750 y 1774. Un episodio en la historia anatómica inglesa es posiblemente más macabro todavía y se refiere al escalón más alto del cuerpo médico, donde las mujeres no solo murieron por indiferencia o negligencia médica, se cree también que muchas de ellas fueron intencionalmente asesinadas o sus muertes encargadas para poder acceder a sus cuerpos y sus órganos, con los cuales se realizaban prácticas de procedimientos muy específicos como disecciones, operaciones e incluso la recreación de su anatomía. Un ejemplo de ello es el caso de William Hunter y William Smellie, considerados como los padres de la obstetricia, quienes han sido señalados de haber encargado entre los años 1750 y 1774 el asesinato de al menos 35 a 40 mujeres pobres, migrantes y embarazadas de 9 meses para completar sus fieles dibujos anatómicos tras la disección de los úteros. Según la investigación titulada El traje nuevo del emperador, desarrollada por el historiador neozelandés Don Shelton a partir de datos demográficos y de los diarios médicos de la época, publicada en 2010 en el Journal of the Royal Society of Medicine, era prácticamente imposible que Hunter y Smellie hubieran podido dibujar atlas tan precisos de tal número de mujeres embarazadas porque era un perfil de cadáver muy inusual. En 1774, William Hunter publicó The Anatomy of the Human Gravid Uterus, un atlas ilustrado del sistema reproductor femenino y del desarrollo del feto, basado en 25 años de trabajo y en la adquisición de al menos 14 cuerpos de mujeres que acababan de morir durante el parto o en diversas fases del embarazo. ¿Cómo consiguió Hunter estos cuerpos? Tal como ya hemos visto, las mujeres en un estado avanzado de gestación no suelen enfermar o cometer delitos por los que merezcan ser ahorcadas, de manera que las tumbas recientes y la horca debían ofrecer escasas oportunidades. Tal como escribió el propio Hunter, se dan muy raramente las oportunidades de disecar cuando uno quiere el útero humano grávido. De hecho, una de las principales razones para escribir el libro de texto era ofrecer a los estudiantes de medicina un atisbo de lo que era muy improbable que consiguieran ver a partir de disecciones reales. No obstante, podría quizás ser posible en una ciudad atestada como Londres, donde trabajaba Hunter, conseguir tener a su disposición, de maneras más o menos legítimas, 14 cadáveres a lo largo de un periodo de más de 2 décadas. Sin embargo, en 2010, un historiador del arte llamado Don Shelton sometió la Anatomy de Hunter a un análisis estadístico y llegó a la conclusión de que tuvo que haber trabajado a partir del cuerpo de más mujeres de las que era concebible que hubiera obtenido a partir de resurrecciones aleatorias, y que por lo tanto algunas de ellas solo pudieron haberse conseguido mediante una campaña continuada de asesinatos.